Hola a todos, esto es The Pilot. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook The Pilot Face, en Twitter To The Pilot, en Instagram In The Pilot y por supuesto no olviden suscribirse a mi canal de YouTube The Pilot TV y darle clic a la campanita, así como tampoco olviden suscribirse a las redes sociales de Radio Miraflores La Auténtica. Esta tarde tendremos a Ernesto Bustamante, que él es biólogo molecular y pues es un médico que la verdad se las trae. Durante las últimas semanas sus declaraciones han levantado mucha polémica, así que vamos a conversar con él. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Bienvenido a Pilot. ¿Qué tal? Un gusto tenerte aquí por primera vez, aquí en un enlace para conversar sobre diversos temas en torno a la pandemia del coronavirus y en torno a pues, los mitos y las verdades que esto encierra. Cuéntanos, Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Milagro. Gracias por recibirme. Sí, es un placer estar contigo. Gracias. Un gusto. Cuéntame, ¿cuáles son tus impresiones generales sobre cómo se ha manejado en el sector salud este estado de emergencia por el coronavirus? Cuéntanos. Bueno, en realidad, tú sabes que mi posición es crítica en el sentido de que no ha habido un manejo que me parece a mí debió haber sido el que se planteó por muchos expertos. Entonces, estamos ahora sufriendo las consecuencias de ello, ¿no? Tenemos una serie de mini epidemias en el Perú. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que las epidemias son fenómenos. O sea, no hay tal cosa como la epidemia de COVID-19 en el Perú. No. Hay la epidemia en Miraflores, la epidemia en San Juan del Lurigancho, la epidemia en Tumbes, la epidemia en Iquitos. Cada epidemia es distinta. Cada una tiene su propio factor de reproducción. O sea, la capacidad como esta enfermedad puede contagiar a otros. Y entonces, el pretender decir que se está dando soluciones integrales a un país tan diverso como el Perú, de por sí ya refleja que hay un error de concepción. Entonces, no se puede decir el factor de reproducción ahora es 1.2, cuando en realidad seguramente 5 en Iquitos y 7 en Lambayeque. En realidad no se saben los números porque la data no es cierta, no existe. Entonces, esa dificultad para poder analizar la epidemia o las epidemias en el Perú en función de que no está debidamente formateada y provista, es lo que frustra. Entonces, no se puede hacer proyecciones correctas sin data, ¿no? Es correcto. Y ya que tú mencionas desde el inicio, efectivamente, tú has mostrado una posición bastante crítica a cómo el Vizcarrato enfrenta esta situación, muchas de las falencias que tiene. Para bien, por supuesto, porque al final la población es la que sale ganando cuando contrastan dos opiniones y se saca lo mejor de ellas, por supuesto. Entonces, ya que mencionas desde el comienzo, ¿qué es lo que tú crees que de saque hicieron mal? Y hasta el día de hoy nos repercute. ¿Qué es lo más importante, las cosas más importantes que han hecho mal desde el comienzo y que ahorita nos pasan factura? Yo creo que lo más grave, lo que no se hizo y hasta ahora no se corrige, es que no se está midiendo el número real de contagiados utilizando una metodología que es la que se está usando en el resto del planeta. Salvo muy pocas excepciones, en todo el planeta se usa el método de PCR o el método molecular para poder hacer el diagnóstico de la presencia de la infección. Y en base a eso se cuenta el número de casos. Ahora, es verdad, hay países que tienen una pequeña capacidad para poder hacer pruebas moleculares, sea porque tecnológicamente no son avanzados, o sea porque simplemente no tienen acceso al reactivo, o porque su política no es hacer muchas pruebas. Pero en todo caso es data cierta. Y hay países como Alemania, Corea del Sur, que hacen cientos de miles de pruebas en el mes y obviamente obtienen datos que son mucho más cercanos a la realidad. En Perú, en cambio, lo que se hizo el primer mes
fue usar solo datos de pruebas moleculares, porque aún no habían llegado las rápidas, pero poquitas, se había hecho poquitas, al punto en que la data no era suficiente para poder hacer ningún estudio serio, muy en especial si se consideraba todo el país, o sea, había un caso en una provincia, 2 casos en una región, o sea, eran muy pocos números, o sea, números muy pequeños. Cuando llegaron las llamadas pruebas rápidas o serológicas, se empezó a decir, bueno, ahora ya estamos haciendo 12.000 pruebas al día, que es lo que habíamos prometido y hemos cumplido. Pero se está haciendo 12.000 pruebas al día, pero que no tienen el mismo contenido técnico que la prueba molecular. Es como decir, mira, estoy midiendo la temperatura con un termómetro a 20.000 personas al día, mira cómo cumplo. Es lo mismo. O sea, no tiene ningún valor el medir la temperatura para efecto de predecir si alguien está infectado o no. ¿Y por qué es importante conocer el número de contagiados? No es un capricho ni es una cuestión estrictamente técnica, sino que conociendo el número de contagiados es que uno puede llegar a conocer el nivel de capacidad de contagio de la enfermedad. Porque, ojo, el infectado desde el día 1 es capaz de contagiar, aunque no sufra la enfermedad. O sea, es una persona, el infectado asintomático es un enemigo invisible. Es un humano como nosotros, pero que es capaz de infectar, o sea, contagiar a otros más. ¿Cuántos a la vez? Va a depender. Ahora tenemos regiones en el Perú que están contagiando a varias personas por cabeza, o sea, un factor R muy alto, y hay regiones en ciertos distritos de Lima donde el R ya es inferior a 1. Pero el hecho es de que se necesita realmente, volviendo a tu pregunta original, el error que me parece más grande y que aún no se corrige es el que se está utilizando datos provenientes de una prueba incorrecta para poder decir cuántos infectados hay en el país. Y en consecuencia no se puede hacer proyecciones certeras sobre cuándo termina la epidemia, cuándo llegamos a la meseta. No, lo que hay es adivinanzas, conjeturas, hipótesis, pero nada que pueda provenir de un análisis estadístico real, ¿no? Eso que tú nos comentas es muy interesante porque también repercute directamente en la cuarentena que han estado dando. O sea, si hasta ahora no corrigen ese error, lo más probable es que esta cuarentena dure un mes más o 2 meses más. Entonces, esto es sumamente peligroso porque, número uno, como tú lo indicas, los contagios no están medidos de una forma certera. Pueden seguir contagiando muchas personas, como tú lo mencionas, asintomáticos. Y 2, a la gente la tienen metida en su casa, pero esto no viene a tener un impacto real mientras no hayan cifras de contagios reales. Y estos asintomáticos de alguna u otra manera se pueda llegar a mapear quiénes son, dónde están, en qué regiones, en qué sectores. Entonces, ¿de qué sirve tener metida a la gente en su casa cuando al final los contagios van a seguir y todo lo que se trata de decir de una manera optimista ya desde ahora o triunfalista, de que ya estamos llegando a la meseta, son, como tú bien lo indicas, una conjetura, son solamente adivinanzas y no están sustentadas en algo real, en algo que ya haya sucedido o que esté comenzando a suceder. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, insistir en que nunca es tarde para corregir lo mal andado. Así como se ha corregido rápidamente errores pequeños, pero se han corregido, como el tema de la edad límite para trabajar o el peso límite, la masa corporal límite para volver a trabajar, y se ha quitado esos límites y ahora lo que se habla simplemente es que firmen una declaración jurada. Está bien, así, eso debió hacerse también con los errores relativos a las pruebas. Debió admitirse el error, desandar lo andado y para adelante. Aún podemos. Y en realidad, en algún momento, esta epidemia no va a terminar mañana. O sea, el virus no se va a ir pasado mañana. Ojalá desaparezca pronto. Así como desapareció el primo
el primo mayor del SARS-CoV-2, o sea, de COVID-19, en el 2002 o 2003, de pronto el virus desapareció y la enfermedad, el SARS, desapareció. Ojalá pase lo mismo con el COVID-19, pero no podemos basarnos en ojalás. Lo que necesitamos es estar listos para la pelea. Y en este momento la forma es enfrentar al toro por los cuernos, no con mentiras ni con doradas de píldora, porque eso engaña, en realidad no engaña a nadie, porque las evidencias están afuera, ¿no? El sistema de salud está colapsado. Y ese es uno de los efectos de la cuarentena. O sea, la cuarentena lo que puede haber hecho es simplemente aliviar la cantidad de gente que podría ir a saturar un sistema de salud deficiente como es el peruano. O sea, realmente hay quienes cínicamente, ¿no?, pero dicen que la cuarentena no es más que una forma de tener gente en una especie de antesala de los hospitales. Como que todos los que estamos en cuarentena estamos recluidos en nuestras casas, pero porque de otra manera estaríamos en la sala de espera de un hospital, aguardando una cama. No todos, pero muchos. Entonces es mejor que estén en la casa hasta que... Pero la idea es que en esos 2 meses que han pasado, se hubiera podido pues construir un sistema hospitalario mejor, tener más camas UCI, tener agua, tener salubridad, tener medicamentos básicos como Panadol, que no se tienen en muchos sitios, oxígeno. Y era fácil prever que se necesitaba planta de oxígeno. El oxígeno hay que sacarlo del aire y hay que tenerlo, hay que concentrarlo en balones y comprimirlo y meterlo en balones. Eso se hace en lo que se llama plantas de oxígeno. Y un hospital tiene que tener su planta de oxígeno. Si se sabe que va a haber una gran demanda de oxígeno y se sabía hace meses, ¿por qué recién ahora estamos preocupándonos en comprar y con colectas hechas por sacerdotes? ¿Por qué recién ahora estamos preocupándonos de ello? O sea, esos son errores que se están empezando a desandar, pero hay mucho más por desandar todavía. Así es correcto. Ya que tú mencionas el tema de la colecta del sacerdote, pues es bastante chocante. El sistema de salud nuestro y la gestión actual en salud no haya logrado lo que un sacerdote ha logrado en un día, o un sacerdote en un día ha logrado más de 1 millón de soles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una dejadez inmensa en el sector salud y en ejecución. O sea, hay mucha burocracia encima que impide que la gente llegue a tener un tratamiento, una asistencia rápida, que es lo que más se necesita ante cualquier virus. Entonces, ¿cómo tú ves eso? ¿Por qué crees que está tan centralizado el sector salud desde hace muchos años? ¿Pero por qué crees? ¿A qué crees que se deba? ¿Solamente a la burocracia o hay algo más? En realidad está descentralizado el sector salud. O sea, con la ley de descentralización se confirió el poder de manejar salud y educación a las regiones. En este momento, el ministro de Salud solamente es ministro de Salud de Lima Metropolitana, en la práctica, porque él no tiene mando en el Callao. En el Callao manda el director regional del Callao, así como en Loreto manda el director regional de Loreto, y así en las demás regiones. Eso ha fracturado el sistema de salud. Entonces, el Ministerio de Salud es una especie de ente rector, pero en el papel nada más. Y cuando las regiones necesitan dinero, porque claro, ellos serán independientes en cuanto a gasto, pero no tienen plata que gastar. Loreto, su canon está destruido porque casi no hay producción petrolera. Entonces, ¿de dónde van a sacar recursos propios en Loreto? Loreto es un departamento grande, es el más grande del Perú, pero en población es pequeñito, no tiene mucha gente. Entonces, no tiene capacidad económica. Y es loable que haya habido un sacerdote que a la vez es médico, que logró levantar en menos de 24 horas 1 millón de soles para la planta más de 1 millón de soles realmente, para la planta de síntesis de producción de oxígeno. Pero lo interesante es que es solamente 1 millón de soles. O sea, si nos ponemos a pensar en macro, no a nivel de individuo, sino a nivel de país, ¿qué es 1 millón de soles para el Perú? No es nada. Pero es un país que tiene 70 y tantos mil millones de dólares de reservas.
1 millón de soles es $300.000, no es nada. Entonces, eso refleja que no hay capacidad de gasto, que si el sacerdote le hubiese dicho al Estado peruano, transfiérame $300.000 o gaste usted $300.000, hasta ahora estarían haciendo la licitación. O sea, el sistema de compras no funciona, no funciona. Está basado en la desconfianza, está basado, hay mucha burocracia. El Estado no funciona como tal. Entonces, bueno, yo creo que me expliqué mal. Me refería a que está centralizado en torno a los recursos. Los recursos solamente se centran en Lima. Y efectivamente, en papel, debería estar descentralizado el país. Los gobiernos regionales deberían canalizar el presupuesto que se les asigna, pero no lo hacen. Entonces es como que está desmembrado nuestro país. A la gente del norte no le importa lo que le pasa a la gente de Lima, a la gente de Lima no le importa lo que le pasa a la gente de la selva, y así. O sea, ¿qué está pasándonos? A nivel salud, a nivel país. ¿Qué es lo que tú piensas? Que ¿por qué se dan estas cosas incluso en una pandemia o en una situación de un virus, como querramos llamar? Yo pienso que es justamente el tema de descentralización mal hecha, como te estaba explicando. En el Perú hay 25 regiones, incluyendo la provincia constitucional del Callao, y hay 25 ministros de salud. O sea, ¿cómo puede haber un país con 25 cabezas para un tema como salud? Así como hay 25 ministros de educación, porque cada director regional es un ministro. Y yo creo que está fracturado. El comando, o sea, las cabezas, son muchas. No se puede tener un país con 25 cabezas para manejar el sector salud. Aquí, cuando se nombró el comando COVID, que maneja la doctora Pilar Macetti, yo dije que bueno, por fin vamos a tener una unidad de comando y una persona que va a manejar todo. Pero no, si bien es cierto, Pilar está haciendo un trabajo muy arduo y se está dedicando mucho a su labor, ella no maneja todo el sector. La idea es que lo manejara de manera integral y no le están permitiendo hacerlo. Aquí las cosas deben manejarse como si hubiera un zar. O sea, tiene que haber un gran emperador, un comandante general. Esa persona debe manejar todo. Y claro, lo que esa persona diga es lo que se debe hacer. Por supuesto, esa persona debe estar rodeada de asesores competentes, pero la decisión debe ser de una persona, no de una comisión. Un comité hecho por 40 personas. Eso nunca funciona, porque cada persona levanta la mano, todos quieren hablar, todos se creen el dueño de la pelota, y así no funciona. Porque prueba de ello es lo que tenemos ahora, es un pandemonio realmente. Entonces, cosas elementales como decidir si usar guantes no se definen apropiadamente, porque hay muchas cabezas. Basta con una. No tienes que ser genio, solo tienes que tener unidad de comando. Esa es la manera como se ganan las guerras también. No puede haber 25 comandantes generales, hay uno. Y luego, claro, hay generales para cada división y luego organizas tus frentes y teatros de batalla, pero el que maneja toda la guerra es una persona. Así debería ser en el sector salud, porque este es un tema sanitario. Debería haber un SAR, no 25. Completamente. Ahora, en torno al COVID y a la Organización Mundial de la Salud, cómo ha venido actuando los últimos meses, sobre todo en China, desde que inició esta pandemia, ¿tú realmente la ves como una pandemia o lo ves como algo más similar a la gripe H1N1? ¿Cómo es que tú realmente lo ves? Si realmente ves que es una pandemia que amerite que todos entren en pánico o no. Y también, ¿cuál es tu impresión sobre la OMS, sobre su accionar? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Ok, hay varias preguntas ahí, todas muy interesantes. Primero, sí es una pandemia, porque por definición una pandemia es una epidemia de alcance global. Ahora, como expliqué al inicio,
las epidemias son siempre fenómenos locales. Entonces, en realidad, no hay tal cosa como la pandemia, y este es igual en China, en España, que en Huancavelica. No. Pero sí es pandémico todo porque es una epidemia que ha alcanzado a todo el mundo. Ahora, la OMS es una institución que pertenece al marco de las Naciones Unidas, pero que es burocrática, muy burocrática. Entonces funciona de manera elefantiásica. Y las personas que trabajan en la OMS son generalmente personas que vienen delegadas por gobiernos, que a su vez no son representativos en cuanto a número, ni tampoco en cuanto a calidad. No me refiero a calidad de personas, sino a calidad de instituciones. Por ejemplo, el que dirige la OMS en este momento es un señor etíope, pero que está totalmente desligado del sector salud. Él no es médico, no es profesional de la salud. No sé realmente qué profesión tiene, pero no es una persona que sepa de salud. Sin embargo, él es el mandamás de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia. Y si bien es cierto, él no toma las decisiones, él es el zar, él es el que maneja la OMS. Y ha cometido errores políticos, como por ejemplo aliarse con China para poner a un lado a Taiwán. O sea, Taiwán tiene su pleito con China porque Taiwán es la China nacionalista que quiere su posición independiente respecto a China gobernada por el Partido Comunista. Pero ese es un tema político. Lo médico, lo sanitario no debe mezclarse con lo político. Entonces, la OMS lo que debió hacer es decirle a China, mira China, yo reconozco que tú tienes un pleito pendiente con el país llamado Taiwán y que no lo reconoces como país y que lo reconoces como una provincia más de China, pero mira, para efectos de esta situación sanitaria, vamos a considerar a Taiwán como un país y vamos a considerarlo como un territorio que con el que debemos tener contacto. Y la OMS no tuvo contacto con Taiwán. Y el único país que ha logrado realmente salir de la epidemia con solo 6 muertos, 6 nada más, es Taiwán. Y Taiwán será chiquitito como isla, pero tiene decenas de millones de habitantes. O sea, no es un país pequeñito en cuanto a población. Entonces ahí cometió un grave error la OMS, pero claro, es un reflejo de su organización. Es un reflejo de su organización y de su politización. Y lo mismo pasa con muchos sectores de las Naciones Unidas. No quiero entrar en detalles de, por ejemplo, lo que es derechos humanos o lo que es la FAO en nutrición y alimentación, pero igual eso está politizado y está manejado en función de voto, un país, un voto, donde hay un país que tiene 1 millón de habitantes que vota, tiene el mismo peso su voto que un país de 300 millones de habitantes. Eso no puede ser. Entonces, sin embargo, así es. Entonces, la OMS tiene ese defecto de nacimiento, que está manejado por un sistema burocrático basado en un país, un voto, no basado en tantos habitantes, tantos votos. El peso está por país, no está por habitante. Entonces, al final termina politizado. Entonces, son una mayoría de pequeños países, sin mayor trascendencia mundial, terminan gobernando una organización, en este caso como la OMS. Muy bien, es cierto, este señor etíope que maneja la OMS es un hombre político prácticamente, toda su vida tenía una fuerte militancia comunista en su país, y no comunista simplemente de ideas, sino también de los comunistas que se llevan al fusil. Entonces, estamos hablando de una persona sumamente sesgada y es evidente porque viene su cercanía china comunista, porque también tiene ideas similares. Pero el punto es el siguiente, que pueden tener todas las ideas que se les antoje, pero no sugestionar o condicionar esto a las prácticas que va a tomar o las medidas que va a tomar una supuesta organización tan seria como la OMS, o como debería serlo, como tú lo has indicado. Cuando se trata de salvar vidas, poco o nada importa la política, los colores políticos, las decisiones políticas.
Entonces, sí hay política a veces detrás de alguna ejecución, por supuesto, cada país la debe tomar de manera muy autónoma, pero la OMS debería solamente ceñirse a las cosas prácticas, a las cosas que realmente van a salvar vidas y van a advertir a todos sobre algo, una pandemia, como tú lo has mencionado. Ahora, ya que hablamos de estos temas más a profundidad, hay, bueno, bastantes rumores sobre, llamo rumores porque vienen de un lado y otro, a pesar de que vienen de medios serios y todo, pero los llamo rumores porque hasta ahora no hay nada palpable, tangible, sobre vacunas. Hay muchas supuestas investigaciones, que algunas van bien de popa, otras no tanto. Una muy sonada que está supuestamente Bill Gates detrás de buscando una vacuna con sus negocios, sus empresas, porque él tiene mucho dinero en la industria farmacéutica, esto es conocidísimo, y muchos más, ¿no? También se habla de Israel, también se habla de China, el mismo Perú también dice que quiere buscar algún tipo de cura o algún tipo de tratamiento. ¿Cómo tú lo ves? ¿Hay algo de cierto aquí? ¿Realmente va a haber una vacuna pronto? ¿O realmente va a ser una vacuna que podamos utilizar, no sé, con qué sectores? ¿Con los niños, con los ancianos, con la gente de 18 años para arriba? ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú ves esto algo real, algo tangible, o simplemente son especulaciones que nada concreto tienen? Bueno, hasta ahora todos son buenas intenciones. Hay muchos equipos científicos en muchos países que están acometiendo actividades para obtener vacunas contra el coronavirus. Pero empecemos de algo muy general primero. No todas las enfermedades infecciosas tienen vacuna. Por ejemplo, de conocimiento muy reciente como el VIH. No hay vacuna contra el VIH o contra el SIDA, que es cuando el VIH, que es una enfermedad hoy en día crónica, gracias a ciertos retrovirales, cuando no es controlada, se convierte finalmente o desemboca en el llamado SIDA. Pero no hay vacuna, no hay. Y el VIH se conoce en el mundo hace, ¿cuánto? 30 y tantos, casi 40 años. Entonces, y hay otras más que tampoco tienen vacuna. Entonces, la malaria no tiene vacuna. Y eso es una enfermedad parasitaria. Claro, hay una serie de intentos y gente que dice que logró una vacuna, pero no hay todavía vacuna. Entonces, no necesariamente tendremos vacuna contra el coronavirus. Porque hay algunas veces que no es posible conseguir lo que se llama anticuerpos neutralizantes y que confieran inmunidad por lo menos por algunos años a los seres humanos. El coronavirus, los coronavirus humanos que se conocen son 7 hasta ahora, con el COVID-19. Uno produce el SARS, que apareció en el año 2002, otro produce el MERS, que apareció en el 2011, otro es el COVID-19, que apareció hace unos meses, y luego hay otros 4 que aparecieron hace mucho tiempo, que son responsables del 30% de los resfríos comunes, del catarro, no de la gripe, del catarro, de los resfríos comunes. Y una contra ellos tampoco, porque nosotros nos resfriamos todos los años. Y se está buscando vacuna contra esos coronavirus. Entonces, cuando uno mira esa experiencia, uno dice, pucha, si no se ha podido encontrar vacuna contra el resfrío común, virus que conocemos hace muchos años, y ahora contra el COVID-19, la cosa está difícil. Pero por otro lado, hay coronavirus en animales que sí tienen vacunas. Por ejemplo, hay coronavirus para perros, para gatos, para pollos, claro. A ellos también les da coronavirus, infección por sus coronavirus, y hay vacunas contra esos coronavirus. O sea, yo no sé lo que va a pasar, pero que hay grupos que están trabajando simultáneamente en encontrar una vacuna, que los hay, en Israel, en Estados Unidos, en Inglaterra, en China,
en Corea del Sur hay grupos, en Perú hay un par de laboratorios que están haciendo investigación. Claro, Perú no va a eventualmente fabricar vacunas porque no tiene la espalda financiera ni productiva para hacerlo. Pero si logra tener éxito este grupo de investigación, podrá vender su patente a un laboratorio más grande a cambio quizá de que le den trato preferente para conseguir dosis de vacunas para el pueblo peruano. Pero de esos hay cientos, si no miles de laboratorios en el mundo que están buscando una vacuna. Entonces, ya que tú mencionas que hay muchos laboratorios que buscan la vacuna, y ya que tú también mencionas de que, bueno, casi todas las gripes no usan una vacuna, similares, e incluso algunos coronavirus no tienen vacuna y han pasado simplemente de manera estacionaria. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Es necesaria una vacuna para el coronavirus, contra el coronavirus? ¿O realmente lo que necesitamos es desarrollar la famosa inmunidad colectiva que utilizamos los seres humanos con casi todas las gripes, casi todos los catarros, e incluso algunos coronavirus ya existentes en el mundo? ¿Es necesaria una vacuna? Yo creo que sí, porque hay la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, eso que se adquiere cuando el 70% de una población está infectada, como que al virus remanente ya le es muy difícil encontrar un humano capaz de ser infectado y desaparece. Entonces, eso es algo que no tenemos certeza de poder continuar. Lo que sí podemos decir es que no consta que la inmunidad que se vaya a obtener con, por ejemplo, la llamada inmunidad colectiva de rebaño sea permanente. No todas las inmunidades te duran toda la vida. Por ejemplo, si a ti seguramente te vacunaron contra la varicela de niña, pero a mí no me vacunaron contra la varicela porque cuando yo fui niño no habían todavía descubierto esa vacuna. A mí me dio varicela, pero al dar varicela me inmunicé. Entonces ya nunca más me podrá dar varicela porque yo estoy inmunizado de por vida. Así como tú lo estás porque te vacunaron. Pero no todas las infecciones producen inmunidad de por vida. Hay un ejemplo, el tétano. El tétano no es producido por un virus, sino por una bacteria, el Clostridium tetani. ¿Y qué ocurre? Si en este momento a mí me da tétano porque me infecto, no me va a producir inmunidad. Me va a dar la enfermedad, el tétano, me curo, pero a los 2 meses me vuelvo a coger un fierro oxidado, me vuelvo a infectar de tétano y me vuelve a dar la enfermedad. Y a los 2 meses, otra vez. O sea, simplemente no levanto anticuerpos neutralizantes por más que me infecte. En cambio, lo que se hace ahora es, se inyecta lo que se llama el toxoide tetánico. O sea, no sé si tú habrás escuchado que cuando, si uno de pronto va al campo y pisa un clavo oxidado, le dicen, sí, tienes que ponerte la vacuna del tétano. Que no es una vacuna realmente, es un toxoide que uno le ponen para hacer un poco de inmunidad. Pero esa inmunidad te dura unos años. Dicen que hasta 8, 10 años, 12 años. Entonces, cada 10 años por lo menos hay que ponerse un booster, un levantador, un refuerzo es la palabra, de toxoide tetánico para mantener inmunidad. O sea, ahí tienes un ejemplo de cómo el haberte enfermado no te produce inmunidad, pero en cambio el inyectarte cierto toxoide, cierta parte de la bacteria, sí te produce inmunidad. Y hay otras enfermedades, como por ejemplo el VIH, que no produce inmunidad. El que le dio VIH se puede reinfectar, o sea, puede haber reinfección, lo que se llama superinfección, lo que te da encima. Y eso puede ocurrir. Y hay otras enfermedades así. En cambio, hay otras que sí se pueden vacunar, como por ejemplo polio, viruela, enfermedades que desaparecieron ya. Polio todavía, pero prácticamente ha desaparecido. Sarampión, que también es posible eliminar totalmente con una vacuna. Pero, o sea, no hay garantía de éxito para esto de la vacuna.
Yo pienso que de todas maneras hay que buscarla, porque no podemos confiarnos en la aparición de la llamada inmunidad colectiva o de rebaño. Es correcto. Lamentablemente sería ideal, pero no existe esa posibilidad como Y cierta. bueno, ya que mencionas el tema de las otras enfermedades, que cómo se han desarrollado y que a veces algunas no tienen vacuna y que sería importante, en el caso de encontrar una vacuna, siendo optimistas, ¿quiénes deberían aplicarse esa vacuna? Bueno, si tuviéramos que escoger un orden, habría que empezar por las personas vulnerables. Y las personas vulnerables son, y yo empezaría primero por las vulnerables jóvenes, es decir, por aquellas personas que tienen mayor posibilidad, mayores años vida, o sea, en rendimiento, ¿no? O sea, un hombre o mujer de 40 años que sea hipertensa, me parece que es más importante vacunar a esa persona que a un hombre de 70. ¿Por qué? Porque el 70 tiene una sobrevida, vamos a decir, de 20 años más. En cambio, hombre o mujer de 40 tiene una sobrevida de 50 años más. Y entonces, siendo hipertensa es vulnerable, pero si la vacunamos, tenemos 50 años más de persona, de humano, en la Tierra, versus 20 en el otro caso. Eso es en el momento inicial, pero después que la vacuna esté disponible, luego pasaría a vacunar a los adultos mayores y después ya al resto de la población. Tendrá que haber un orden de prelación porque no habrá suficiente vacuna al principio. Así que tendrá que aplicar una especie de plan de prioridad, ¿no? Muy interesante lo que nos cuentas. Ahora, ¿por qué el coronavirus, según tu opinión, modestamente tu opinión y la mía, ha generado tanto revuelo en el mundo? O sea, sabemos que por supuesto es súper más contagioso que cualquier catarro, que cualquier gripe, que el contagio es rápido y los síntomas pues se desarrollan de una manera bastante rápida. Lo acabas de decir, o sea, tú has dado la respuesta dentro de tu pregunta, porque el contagio es rápido. La pregunta va en torno a por qué ha trascendido tanto, digamos, las fronteras de China, el aparato mediático, ¿por qué se le da tanta importancia a algo que tiene un índice de mortalidad tan bajo? O sea, puede ser rápido, pero a las finales es bajo, es muy bajo. Entonces, la letalidad, ya, te voy a explicar. La gripe común, la influenza, no hablamos del resfrío, sino de la gripe, que es producida por ejemplo, el virus H1N1, que es un virus diferente que el coronavirus. Esa enfermedad tiene una letalidad de 0.1%. El coronavirus COVID-19, su letalidad es de 1,5 a 2%, dependiendo de la población, ¿no? Pero en general, en promedio, mata al 2% de los infectados. Entonces es 20 veces más letal que el virus de la influenza. Sin embargo, no es tan contagioso como el virus de la influenza. La influenza es mucho más contagiosa. El sarampión tiene un R, o sea, un índice de reproducción de 20, redondeando. Mientras que típicamente el coronavirus con la justa puede llegar a 5 en índice de reproducción. Entonces, ¿por qué es que nos asusta el virus del COVID-19? Porque puede llegar a atorar el sistema de salud. Porque si nos da a todos a la vez, entonces atora los hospitales y no va a haber hospital para quien lo requiera. La gripe, en cambio, la influenza no le da a todos a la vez, sino te da de manera estacional y por sectores, por zonas. O sea, uno se enferma, a mí me puede dar la gripe al inicio del invierno, a ti a la mitad, y a tu amiga quizá nunca le da. Hoy, quizá le da el año entrante, pero hoy no. Entonces, no es una enfermedad que puedas contar con que te va a dar de todas maneras. Por más que te contagies. O sea, en una familia pueden vivir 5 personas. El esposo se contagia con gripe, la esposa lo cuida, le da su caldo de gallina, le da su té caliente, pero ella no se contagia. Es muy común eso, no se contagia.
y si le da la gripe, le da quizá 2 meses después, contagiada por otra persona, pero no por su marido. Entonces, es una enfermedad diferente. Aquí el coronavirus es otra cosa. Tú te metes en un cuarto con 5 personas con coronavirus y sales infectada, sí o sí. Ahora, que te vayas a enfermar gravemente, eso va a depender. Si eres joven y no tienes enfermedades acompañantes, o sea, no tienes comorbilidades, lo más probable es que no tengas una cosa grave y ni te des cuenta que te infectaste. Entonces, el problema es que ese pequeño porcentaje, que es 5 o 10%, que sí requiere hospitalización, en otros sitios es 15-20%, puede llegar a atorar un país, porque la cantidad de camas que hay en un hospital, en los hospitales de los países del planeta, está regido a oferta y demanda. O sea, nadie construye hospitales para tenerlos vacíos. O sea, normalmente tú tienes una cantidad N de hospitales y en cada hospital tú pones una cantidad N de camas, según lo que tú sabes es la prevalencia de ciertas enfermedades, porque no puedes tener pues un hospital con un paciente y el resto de camas vacías. Eso no lo tienes en ningún país. Lo que tienes que tener la capacidad de respuesta. Entonces, Claro, sí. si de pronto aparece una enfermedad pandémica que amenaza con atorarte un hospital, inclusive en países muy desarrollados como Estados Unidos, en zonas como Nueva York, que es una zona de lo más desarrollada dentro de Estados Unidos, y ha pasado en Nueva York, casi se atora el sistema de salud en Nueva York. Evidentemente es un problema. Entonces, por eso se le tiene miedo al Claro coronavirus. que sí. Es Capaz de muy atorar el sistema de esa salud. respuesta que tú nos das, porque es pragmática, o sea, va al meollo del asunto, que el sistema sanitario de salud, obviamente, no colapse. El sistema de salud, cuando no colapsa, todo bien, con una Así enfermedad, es. sea cual sea. Entonces, eso Así sí es es. importante y es pragmático, va más allá del que hay, el coronavirus, lo sacan en todos los medios, no, si efectivamente colapsa el sistema de salud, lo hemos visto que ha sucedido en Ecuador, lo hemos visto que ha sucedido prácticamente casi, como tú lo mencionas, en Nueva York casi llega a colapsar, y siendo un país del primer mundo, con excelentes hospitales, muy buena logística, infraestructura pues envidiable, entonces, ¿qué iba a pasar en nuestro país? Efectivamente, teníamos que tomar las medidas de caso, informarnos bien. Ahora, volviendo al Perú, ¿qué es lo que Sí. deberíamos hacer ahora? Ya que tú has dicho que se puede, pues, corregir lo caminado mal hasta ahora. ¿Qué es lo que debemos hacer? Adquirir pruebas moleculares, empezar a solamente hacer pruebas moleculares, hacer un sacrificio como país, sabemos que son más caras, claro que sí, pero empezar por ahí. ¿Y qué otras medidas deberíamos tomar para que esta cuarentena que se ha llevado de 50 y pico días, casi 60, no sea en vano y tenga resultados fértiles, y realmente a la gente la lleven a no seguir contagiándose de la manera estrepitosa como vamos aquí en nuestro país? Bueno, definitivamente el tema de las pruebas me parece a mí muy importante porque no sabemos si vendrá una segunda ola, una tercera ola de infección. La segunda ola puede venir en noviembre o en enero o en febrero y una tercera ola a mediados del año entrante. Entonces tenemos que estar listos y la forma de poder medir el avance de la enfermedad y poder detener al contagiante, o sea, aquel infectado capaz de contagiar, es con la prueba molecular, porque uno lo detecta desde el día 1. Y en el día 1 uno puede decir, ajá, tal persona, este señor Juan, tiene el virus. No sabemos si va a tener la enfermedad todavía, porque recién se ha infectado. Pero como tiene el virus, lo identifico, lo aíslo, tomo nota de su nombre, de su teléfono, para hacerle un seguimiento telefónico continuo para ver si se llega a enfermar o no. Pero lo más importante es averiguar quiénes han sido sus contactos. Y le pregunto, ¿quién has estado en los pasados 14 días? Y él me dice, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi hija, con mi novia. Ya, muy bien. Y uno va y busca a esas personas y les hace la prueba.
Y aquellos que salen positivos, igual, se les aísla, se les busca sus contactos y así. O sea, de esa forma estamos correteando y acorralando el virus. ¿Qué es de lo que se trata? Es la forma como detenemos el contagio. Porque esa es la forma como una enfermedad epidémica deja de serlo. Deja de ser epidemia y pasa a convertirse en una enfermedad endémica, o digamos que no crece. Cuando hoy tienes 100 enfermos y mañana también tienes 100 o 90 y pasado tienes o 90 o 85, lo que estás haciendo es has controlado la enfermedad. Cada vez tienes menos personas infectadas. Ya no es epidemia entonces, ya dejó de ser epidemia. La única forma de que eso ocurra es o porque todos se infectaron o porque has hecho un rastreo de contactos adecuado con aislamiento e identificación temprana de contagiados. Y eso se hace con la prueba molecular. Entonces te digo, habrá pasado 2 meses y lo sabremos. Me parece a mí que el tema de las pruebas moleculares es tremendamente importante. Que habremos perdido quizá 2 meses de cuarentena, pero ya qué importa, esa es leche derramada. ¿Qué podemos hacer? Ya se derramó. Lo importante es que no se siga derramando. Porque claro, si tú me dijeras, pues ya muy tarde, la epidemia ya terminó. Bueno, pues en ese caso cerramos la puerta y nos vamos. Pero no, la epidemia no ha terminado. Y si termina, se controlará, pero no sabemos si luego después viene una segunda ola, porque hay gente no infectada, como tú y como yo, que estamos en casa, y el día que salgamos a la calle, porque nos digan, ya, se levantó la cuarentena, nos vamos a encontrar con que el virus está fuera esperándonos, porque estuvo entre la población que rompía la cuarentena. Y entonces esas personas van a contagiarnos. Y entonces eso se llama la segunda ola. Y si no estamos listos para controlar esa segunda ola con el método que te he explicado, pues entonces no la vamos a poder controlar. Vamos a nuevamente permitir que nos infecten totalmente. Entonces, claro, ¿qué haríamos? Otra vez cuarentena, o sea, nos tenemos que esconder en nuestras casas para evitar que nos agarre el virus. Pero eso es jugar al gato y al ratón. O sea, no podemos mandar a la gente a la casa esperando que ocurra un milagro. No es así, porque no va a ocurrir un milagro. Lo que tenemos que hacer es eliminar a los contagiantes. ¿Cómo? Aislándonos hasta que dejen de ser contagiantes y luego después lo volvemos a poner en circulación. Y así eliminamos el virus, porque ojo, el virus no camina solo, no vuela, no nada. El virus está en las personas infectadas. Un gusto tenerte aquí, Ernesto, de verdad. Despídete. Un placer estar contigo, Milagros. Y bueno, ¿no? Esperemos tenerte en futuras oportunidades para seguir conversando.